Las historias en el cine son en su mayoría diferentes, pero no podemos ignorar que en dos historias hipotéticamente distintas, éstas puedan compartir estructuras narrativas o algunos temas en específico. Esta similitud se le conoce como género y sirve para que el espectador tenga una idea de la película que verá o simplemente poder elegir qué ver entre un gran catálogo de películas. El género de terror es uno de los que más destaca en el cine. Esto dado al placer de ver situaciones de estrés, sin el miedo a ser el protagonista, y sufrirlo en carne propia. Como todo en la vida, hay ramificaciones, y un subgénero, por así llamarlo, del terror es el slasher, subgénero bastante popular en los 80s y en el público juvenil. El slasher viene de slash, verbo en inglés que significa cuchillada, corte, raja, tajo, y con esa traducción ya podemos deducir de qué va el género. Y para dejarlo en claro, en las películas slasher, la trama casi siempre, o siempre, consiste en un grupo de personas, que en la mayoría de los casos son jóvenes, son acosados hasta la muerte, muy literalmente, por una persona infinitamente más poderosa que este grupo, acabando con sus víctimas de formas violentas, sangrientas y muy creativas, para así satisfacer la sed de sangre del espectador. Tristemente este género fue explotado hasta el cansancio, dado que una historia podía expandirse hasta más de 5 películas, fatigando en el proceso a un público que poco a poco se daba cuenta del tono ridículo que una saga slasher puede llegar a ser. Por poner un ejemplo, veamos al exponente principal de este género, Jason Voorhees, y su título principal, Viernes 13. La historia de Jason es simple. Un niño con capacidades diferentes, pongámoslo así, es discriminado, torturado y acosado hasta la muerte por un grupo de niños crueles en un campamento de verano, por el simple hecho de ser diferente. En un día de insultos y golpes, Jason cae al lago del campamento, ahogándose y traumatizando eternamente a su madre, que en actos de psicosis y de venganza, realiza masacres en dicho campamento, para que nadie más lo habite y nadie más recuerde al lago Cristal. Pero la madre de Jason ya es una mujer mayor, así que es derrotada fácilmente. La historia no acaba ahí, ya que Jason jamás murió ahogado, y al enterarse de la muerte de su madre, decide vengar su muerte y hacer lo mismo que ella hizo, para así poder estar en paz. Hasta en la cuarta película, pueden darle un final definitivo a Jason. De hecho, la película tiene como subtítulo el capítulo final. Pero para nada nos acercamos al final de la saga, ya que en la siguiente película, el legado de Jason continúa, gracias a un imitador, que solo utiliza su imagen para poder cometer sus crímenes. En la siguiente película, Jason resucita, gracias a una pendejada, y regresa en forma de un super zombie, pero nuevamente es derrotado. Pero en la siguiente película, nuevamente resucitado, ahora gracias a una chica con poderes telequinéticos, que lo resucitó por accidente porque quería resucitar a su papá. Pero ¿qué crees? Pues otra vez es derrotado. Pero en la siguiente película, Jason toma Manhattan. ¿Qué crees? Pues nuevamente Jason lo resucitan. Pero ahora nos damos cuenta que el lago Cristal, tiene salida al mar. Por eso Jason se cuela a un barco y sale a turistear a la ciudad. Pero pues al final lo matan. ¿Y en qué película vamos? Ah, sí, la 9. Está bien culera y no tiene un puto sentido. Ah, y en la 10 Jason va al espacio. En serio. Y al futuro también. Cuando un género se vuelve ridículo en su propia trama, significa que está decayendo. Y el género slasher estuvo en decadencia por bastante tiempo. Pero en los 2000 el slasher se reinventó, teniendo historias frescas e incluso siendo críticas al género. Como Scream, gran exponente de este renacimiento, que realiza una sátira y una crítica a un género quemado y agotado. Otra franquicia es Saw, que en sí no es del todo slasher, pero podemos ver cómo distintas víctimas juegan una especie de juegos macabros, que sirven como una lección moral cuestionable hacia ellos, y también hacia el público. Esas trampas son variadas, como trampas sacadas de un libro medieval, o juegos de chantaje, pero la saga más original, a mi consideración, ¿verdad?, es a lo que venimos, Destino Final. Esta saga es un torbellino de aire fresco al género slasher, ya que ahora no es un asesino paranormal, no es un asesino con una fuerza monstruosa, no es un asesino desfigurado,
ni mucho menos el asesino es tu amigo. Lo que te acecha, te acosa y te mata en esta saga es la misma muerte. Pero no el esqueleto con túnica ni guadaña, sino una fuerza de la naturaleza, algo que no puedes ver ni escuchar, y cuando llega hacia ti, no llega como una pesadilla, ni con un machete, ni con una motosierra, sino llega en forma de un simple accidente. No puedes escapar de ella, porque está en todos lados, es omnipresente, convirtiendo esta fuerza en el asesino perfecto. Y llega a ti no por cumplir una venganza, o simplemente por diversión, sino llega a ti porque tu tiempo ha llegado. Todo ser que vive eventualmente debe morir, por ende, tú también morirás, y esta fuerza vendrá por ti cuando tu tiempo llegue. Esta trama, y más que nada el filme, existen gracias al talento de muchísimas personas, pero en especial gracias a James Wong en guión y dirección, con la ayuda de Jeffrey Reddick y Glenn Morgan con el mismo guión, y con el talento actoral de Kerr Smith, Ali Larter, Devon Sawa, y con una aparición especial de Tony Todd. La historia de la película empieza con Alex Browning, un joven estudiante que viaja con su mejor amigo a un viaje escolar a Francia. Alex tiene un pavor irracional a este vuelo en específico, y durante el despegue de este, su peor miedo se cumple, ya que un terrible accidente hace que el avión explote en el aire. Pero estas imágenes no fueron nada más que un sueño, pero Alex lo sintió tan vívido, tan real, que con un miedo incontrolable decide salir del avión. En el proceso realiza una pequeña trifulca, dando como resultado que más personas salgan del avión. Esas personas muestran incredulidad ante la pesadilla de Alex, pero cambian de opinión rápidamente cuando a lo lejos ven al avión explotar y las ventanas pulverizarse. El sueño de Alex fue una premonición, y gracias a eso logró salvar a más personas en vez de él mismo. Pero realmente no se salvaron, sino solo pospusieron su muerte, ya que su momento de morir debió de haber sido en el avión, y la muerte, la misma muerte irá tras ellos, uno por uno, en el orden en el que debieron haber muerto. En vez de contártela, mejor veamos la película. Te invito a que la veas primero, para que así tengas tu propia opinión. Está disponible en HBO Max, y seguramente en otras plataformas. Pero siempre te recomiendo tener tu propia copia de la película. In death, there are no accidents, no coincidences, no mishaps, and no escapes. What you have to realize is that we're all just a mouse that a cat has by the tail. Every single move we make, from the mundane to the monumental, the red light that we stop at or run, the people we have sex with or won't with us, the airplanes that we ride or walk out of. It's all part of death's sadistic design, leading to the grave. Design. Como dije antes, esta película reinventa el género slasher. El concepto de la muerte, la misma muerte acechando a sus víctimas en forma de accidentes, nos pone en una atmósfera de suspenso única, esperando con ansias los resultados de las pequeñas acciones que, paulatinamente llevan a la muerte a los protagonistas, sorprendiéndonos con lo inesperado que pueden llegar a ser estas muertes, poniendo no solo paranoicos a los protagonistas, sino también a los espectadores. ¿Quién no tuvo pavor de hacer cualquier cosa con el miedo a desencadenar los pasos a su muerte después de ver esta película? Gracias a ese concepto, la película se volvió en un clásico instantáneo. Algo que también hay que aplaudir es la sutil manera de prefigurar futuros acontecimientos. Es como si, al igual que Alex, podamos tener una premonición de las próximas muertes, sintiéndose como un rompecabezas que solo tiene sentido si ves la película más de una vez. Ahora, con los protagonistas, realmente no tienen ninguna escapatoria de su destino. Es común que en este género, las víctimas estén indefensas ante el asesino principal, pero en Destino Final, la muerte es abismalmente más poderosa que sus víctimas. Es por eso que en su historia, las reglas que se imponen ayudan a balancear las cosas, para que los protagonistas tengan una oportunidad de evadir su destino. Primera regla: todos aquellos que sobrevivieron al accidente morirán en el orden que debieron de haber muerto. Segunda regla: si salvas a alguien de su terrible muerte, salta a su turno, dándole muerte al siguiente en la lista.
Con esas reglas propuestas a lo largo del filme, se puede disfrutar de este, ya que al saberlas, puedes deducir si los protagonistas van por buen camino o directo a su muerte. Aunque no todo en la película es excepcional. Como toda película slasher, carece de personajes interesantes, ya que estos solo son un pedazo de carne, metafóricamente. Solo esperamos a que todos mueran de una forma sangrientamente satisfactoria, y ya, a lo que sigue. Además también comparte lo estúpidos que pueden llegar a ser estos personajes. ¿Quién pondría un tendedero en la tina de baño? ¿Quién se pasa a la calle así como así? ¿Quién sirve líquido helado a una taza que previamente tenía líquido hirviendo? Bueno, esa es más específica, pero la película está llena de decisiones estúpidas. Regresando a lo atractivo que puede llegar a ser un personaje, los únicos personajes que llaman la atención son Alex, Clear y Carter, pero porque son los protagonistas, y era de esperarse eso. En cambio, los demás personajes solo tienen el propósito de morir, además de aparecer y desaparecer si la historia lo requiere. Por ejemplo, el personaje de Carter no está presente en todo el tercer acto, y aparece porque sí en el final de la película, solo para morir. De hecho, en toda la saga siempre habrá un molde de personajes a llenar. Final Girl, ayudante, el tercero metiche, el alivio cómico, la perra, y el negro porque ya hay mucho blanco aquí. Hablando de eso, un personaje que llama la atención, no por lo bien construido que esté, sino por su poco tiempo en pantalla, generando un aura de misterio, es el forense. Personaje que solo sirve para establecer lo elaborada que la muerte puede llegar a ser. El misterio siempre estará con este personaje, ya que sabe tantas cosas acerca de la muerte que te hace preguntar, ¿por qué sabe todo esto? ¿Quién chingados es él? Esto hace volar la imaginación de los espectadores, existiendo muchísimas teorías, como aquella que dice que el forense es un ángel, advirtiendo de la muerte a los demás personajes, como otra que dice que realmente es Satanás, burlándose de sus propias víctimas. Eso lo veremos más en la 3. Otra que es la misma muerte, y otra que realmente él fue el primero en burlar a la muerte. Sea lo que sea, me encanta este misticismo que rodea no solo al personaje, sino al filme en general, que no se molesta en explicar el por qué la muerte existe de esta manera, y no define si hay una manera de derrotarla. Solo colocan a estas personas en esa situación, y pues a ver cómo le hacen. Aquí es donde tengo que hablar sobre el final alternativo, que originalmente será el verdadero final. Pero para hablar de ese final, tenemos que ver la subhistoria eliminada, el amorío entre Alex y Clear, y sobre todo, su embarazo. Verás, realmente no se pensaba que Destino Final fuera más de una película. Inicialmente se pensó que fuera una simple historia y ya. En esa primera versión del filme, la vida sería lo que derrotaría a la muerte. Pero no cualquier vida, sino una nueva vida. La vida que se supone jamás debió de existir. En el verdadero final, Alex se sacrifica para que Clear tenga una vida, pero no sabiendo que está embarazada. Cuando Clear tiene el bebé, siente una fuerza, una presencia, pero no es la muerte que la acosaba antes, sino Alex, porque siempre estará con ellos. Este final quiere dejar en claro que Carter y Clear no solo lograron salvarse, sino consiguieron una oportunidad de tener una vida plena. Ese final tan cursi me encanta, ya que da un cierre satisfactorio al filme. El final que se quedó existe con el único propósito de dar pie a una saga, y ese propósito se cumplió, ya que Destino Final fue un enorme éxito, y en 3 años, su secuela llegó a los cines.